Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Es 15 de abril y continuamos con la lectura del segundo libro de Samuel en los capítulos 13 al 14. Acompáñame. Los puntos sobresalientes son: Amnón peca contra Tamar, la venganza y la fuga de Absalón, y Joab arregla el retorno de Absalón. Meditamos en el capítulo 13, los versos 33 y 37 al 39. Nos dice la palabra de Dios: Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Después que la derrota pecaminosa de David fue de conocimiento público, se llenó de remordimiento y vergüenza, ya que no se le veía en público, y su palacio era el lugar para ocultarse, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz, nos dice Marcos 3:22. El pecado trae siempre efectos secundarios, tiene consecuencias más allá de todo cálculo y predicción. David había vivido una vida hasta ese momento que agradaba a Dios, pero sus hijos mayores no siguieron su buen ejemplo, por el contrario, siguieron sus caminos pecaminosos. Leemos en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma, nos dice Proverbios 29:17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Y si tú tienes hijos, te animo a que leas los proverbios, que tienen mucha sabiduría y disciplina práctica para estos días. El hijo mayor, Amnón, violó cruelmente a su hermanastra Tamar, pero David no castigó a su hijo como la ley lo requería. Luego Absalón, motivado por una ambición personal de llegar a ser rey, y con odio hacia su hermanastro Amnón por haber violado a su hermana, tomó con gusto la oportunidad de hacer justicia con sus propias manos. Finalmente asesinó a su hermanastro, el cual era el heredero al trono. Los crímenes de los hijos de David pueden haber hecho que recordara los 2 pecados similares, adulterio y asesinato. Las consecuencias del pecado no pueden ser evitados, postergados e ignorados por nadie, ya sea rey o súbdito. El pecado trae siempre inmensurable sufrimiento y pena perpetua. Por eso es importante que como padres amonestemos a nuestros hijos como nos manda la palabra de Dios y les enseñemos el temor a Jehová. Efesios 6:4 nos dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hago un llamado a todos los padres que cuiden y disciplinen a sus hijos como el Señor manda. Tomen tiempo y enséñenles el temor de Jehová. Es una responsabilidad grande educar a nuestros hijos en su palabra, por lo cual daremos cuenta al Altísimo. Hoy más que nunca nuestros niños y jóvenes están siendo vulnerables al sistema mundano,
dirigido por el archienemigo de Dios para apartar a la nueva generación de los preceptos bíblicos que son la base de toda sociedad. Y como hemos visto, seguir el pecado es cosa seria. En nuestro tiempo moderno se ha borrado esta palabra pecado, que aparece 590 veces en la Biblia. Claro, el ser humano, pecador por naturaleza o transgresor de las leyes divinas, no entiende que al hacer su voluntad y complacerse a sí mismo, se va hundiendo más y más en el pantano pecaminoso, hasta que el espíritu luciferino lo destruye, llevando su alma a la condenación eterna. La primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 8, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo creyente que compromete sus convicciones espirituales por sus satisfacciones propias se expone a los ataques de Satanás. Tengamos mucho cuidado con nuestros deseos. Pero gloria a Dios por Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Él pagó el precio de tu rescate y del mío, y nos da el poder de su Espíritu Santo para vivir una vida nueva, agradando al Padre en todo. Pero hasta que no reconocemos nuestra condición pecaminosa, no podemos ser perdonados del pecado, ni liberados de él. Así que no esperes más. Recibe a Jesucristo hoy mismo como tu Salvador y Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera carta de Juan 5:18. Esa es la diferencia entre el creyente nacido de nuevo y el hombre natural. Recuerda, pasar tiempo enseñando la palabra viviente a tus hijos te dará satisfacción y ganancia eterna. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.